Laboratorio número 1, ADK2. Para este primer ejercicio tenemos lo que es el seguidor de tensión, que lo voy a probar para el TL081 y el LM741, con distintas tensiones de entrada para ver cómo se comportan, también a la misma frecuencia, con una tensión VCC de más o menos 5 voltios. Acá tengo la salida de tensión, está menos 499, aproximadamente 5, y 499 voltios positivos. Bien, entonces para el TL081, con una señal de entrada de 3 voltios y 1 kHz de frecuencia, tenemos 3,13 y 3,13 a la salida. Oscila un poquito, debe ser algo de ruido que tengo, pero los dos voltajes, tanto el de entrada como el de salida, son iguales. Ahora lo que voy a hacer es aumentarle la tensión de entrada al generador de funciones y lo voy a llevar a 5 voltios. Como se puede ver acá, está en 5 voltios, bueno, en 3 voltios, justo no se ve, ahí está, 3 voltios, lo voy a llevar a 5. Para el TL081, con 5 voltios de entrada y una frecuencia de 1 kHz, tenemos una amplitud de 495 en el canal 1 y de 491 en el canal 2. Ya está empezando a recortar. Si yo aumento un poco más la amplitud, ahí se hace más evidente. Bien, ahora voy a probar lo mismo con el LM741. Bueno, ahora voy a medir el LM741. Para una tensión de entrada de 3 voltios tenemos una tensión de salida de 3,05, o sea, tenemos 3,01 y 3,01, así que están dando bien para 3 voltios, 3,01 y 3,01. Ahora, para un voltaje de 5 voltios, voy a ir subiendo. Tenemos 4,95 y 4,91 a la salida. Si aumento un poquito más el voltaje, me voy a 5,6, 6,1. Ya se empieza a hacer más evidente cómo se recorta la señal. Acá abajo se ve perfectamente. Bien. Se distorsiona. Para 5 voltios también se distorsiona, pero no es tan evidente como para un poquito más de voltaje. Bien, entonces cuando aumento la tensión de la señal de entrada se puede observar cómo se distorsiona y la salida ya no es igual a la entrada y no sería ya un seguidor de tensión y no copiaría la entrada, ¿no? ADK2, ejercicio número 2, amplificador no inversor, donde tengo un valor de resistencia RF de 10K y una R1 de 1K, la tensión de entrada de pico a pico de 600 mV, que ya la tengo conectada en el amplificador operacional, el 741. También voy a hacer las mediciones para el 081, el TL. Y bueno, una vez que tome la señal de entrada y de salida, me voy a
voy a aumentar la señal de entrada BI hasta que la B0, o sea la tensión de salida, distorsione. Bien. Entonces voy a sacar esto de acá para que se vean. Y tengo, por ejemplo, para 601.92 milivolts de pico a pico de señal de entrada, la salida es de 6,49 voltios, 6,42 voltios. Para la frecuencia de 999 Hz o 1 kHz, oscila un poquito porque hay un poco de ruido acá. Así que bueno, y ahora voy a aumentar la señal de entrada, la amplitud, para ver hasta cuál es el punto donde empieza a distorsionar. Bien, para que se aprecie mejor voy a aumentar un poquito la escala de la señal de salida para fijarme cuando empieza a distorsionar. Voy a aumentar la tensión de entrada. Y ahí ya está distorsionando. Se puede ver claramente en la parte inferior y superior cómo empieza a distorsionar. Bien, ahí se puede ver mejor que con una amplitud de pico a pico de 982 milivolts recorta por arriba y por abajo la señal de salida. Bien. Voy a probar con el TL081. Bien, ahora conecté en la configuración no inversor el TL081 y bueno, tengo una amplitud de pico a pico de 601 milivolts, ahí varía un poquitito, y la señal de salida es 6,34 voltios. Ahora voy a ir aumentando un poquito la tensión de entrada hasta que recorte, y ahí se empieza a recortar, se empieza a deformar la señal de salida. Bien. Bueno, siguiendo con el amplificador no inversor, en uno de los incisos tengo que cambiar la resistencia, los valores de la resistencia R1 y RF. En este caso tengo todo conectado para el TL081 y cambié el valor de la resistencia R1, ahora vale 100 ohms, y para RF de 1K. Para 578 milivolts tengo una señal de salida de 6.26 voltios. Si yo aumento la señal de entrada, la señal de salida se va a ver recortada, distorsionada, y empieza a suceder esto a partir de los 665 milivolts para el TL081. Ahora voy a conectar las mismas resistencias en el LM741. Bueno, ahora conecté todo en el LM741 y para 514.8 milivolts tengo una salida de 5.46 voltios. No se ve bien, voy a acercar. Bien. Voy a aumentar la señal de entrada. Y ahí ya empieza a verse cada vez más feo. Bien, para 617 milivolts empieza a distorsionar. Antes también, ¿no? Para 609 milivolts ya la señal de salida 617 milivolts la señal de salida se ve distorsionada.
y bueno, ya después se hace más evidente lo que pasa. El laboratorio número 1, el ejercicio número 3 es el conexionado a un amplificador inversor. Lo voy a realizar tanto para los dos integrados, el 081 como el 741. Y bueno, tengo una resistencia R2 que va a valer 1K y una RF de 10K. Y una tensión de entrada de 600 mV de pico a pico y una frecuencia de 1 kHz. Bien, acá ya tengo todo conectado para el LM741 y la señal que obtengo a la salida y a la entrada es de, por ejemplo, 500... Voy a aumentar un poquito la amplitud. 594, 613 mV de entrada y una señal de salida con una amplitud de 5.7 voltios. Bien, y ahora voy a aumentar un poquito la amplitud y la señal se va a distorsionar. Ahora voy a probar, antes de pasarme al TL081, ver qué pasa cuando disminuyo la resistencia, la R2. Bien, ahí puse una resistencia de 680 ohms, estaba antes en 1K para la R2 y se puede ver que la ganancia aumenta. Antes la ganancia era de 10 y ahora es de 13. Bien, igualmente hay un límite para el cual yo pueda modificar la resistencia R2 y porque si no va a llegar un momento donde va a empezar a atenuar, ¿no? Bien, ahora estoy probando el TL081 amplificador inversor con la RF de 10K y la R1 de 1K. Bien, y 600 mV, 613 mV a la entrada y 5.8 tengo 5.8 voltios a la salida. Bien, a veces oscila un poquito porque tiene 613, 594 milivolt, perdón. Y la entrada, la salida está desfasada con respecto a la entrada. ADK2, el ejercicio número 4, tengo que realizar el amplificador operacional inversor, pero ahora con un capacitor conectado entre la salida y la entrada inversora. Bien, en paralelo a la resistencia 10K que tengo. Ahora la conexión que tengo es para el TL081. Voy a hacer un barrido de frecuencia según dice el enunciado y voy a empezar con 100 Hz. Tengo una señal de entrada de 609 mV y una amplitud y una tensión de salida de 5,94 voltios. Bien, con 100 Hz. Y bueno, este barrido de frecuencia voy a ir tomando la ganancia, voy a ir anotando la ganancia y la fase. Bien, por ejemplo, entonces, para hacer el barrido de frecuencia y después levantar el bode, bueno, ya calculo la ganancia que ya la calculé para 100 Hz, que son 9,73. Y después, para determinar la fase, lo que hago es, por ejemplo, tengo la onda de la entrada y la salida y pongo con los cursores para determinar el tiempo, ¿no? En este caso tengo 4,96 mili, que en realidad está un poquito mal puesto el cursor, serían 5 milisegundos. Sí, 5 milisegundos. Si yo hago 5 milisegundos por 360 por la frecuencia que son 100 Hz, me da el desfasaje, la fase, perdón, que son 180 grados. Y así voy a ir haciendo con todas. Tomo una medición más para mostrar y sigo. Bien, ahí tengo una frecuencia de 500 Hz, que es la segunda medida que tengo que tomar, y tengo que medir la fase. Para este caso, lo que voy a hacer, voy a invertir una de
las señales para que se me haga más fácil medir el tiempo que hay entre ellas. Bien, voy al canal 2 y lo voy a invertir, entonces se me va a hacer más fácil tomar la medida, ¿no? Con los cursores. Me voy acá, tiki. Ok. Tengo entre esta y esto 104 microsegundos. Bien, y así voy a ir calculando para cada una de las frecuencias. Si bien yo sé por el cálculo que la frecuencia de corte va a estar alrededor de los 1591 kHz, así todo voy a ir tomando todas las medidas. Cuando llegue a una fase de 45 grados, bueno, justo va a ser la frecuencia de corte. Vamos a ver si el cálculo coincide con lo que estoy midiendo. Bien, para una frecuencia de 1000... Bien, siguiendo con el barrido en frecuencia, hallé que la frecuencia de corte está en 1486 Hz y bueno, ahí como se puede ver los canales están invertidos. Uno de los canales está invertido para que sea más fácil la medición con los cursores del tiempo, ¿no? Y bueno, y con eso determiné la frecuencia, la fase, que está a 45 grados, una con respecto a la otra. Bueno, entonces la frecuencia de corte es 1486 Hz, 1485, 1486 Hz. Y bueno, y tiene una ganancia de 7,09. Bueno, voy a seguir tomando las medidas para las demás frecuencias sin carga, ¿no? Bien, para que no se haga el video tan largo, voy a conectar la resistencia de carga y voy a hallar la frecuencia de corte, a ver si cambia. Y bueno, y después voy a mostrar los valores ya anotados de todas las ganancias para las distintas frecuencias y también la fase. Bien, para el mismo circuito con una carga de 1 kilo ohms, de 1K, la frecuencia de corte está en 1646, 47. Tiene la fase de 45 grados. Bien, y la ganancia es de 6,88 y antes sin carga era 7. Bien, y bueno, ahora voy a seguir tomando las otras medidas. Ya terminé de realizar las mediciones. Acá están los valores sin resistencia de carga y con resistencia de carga. Sin resistencia de carga la frecuencia de corte me quedó en 1485 Hz, con la resistencia de carga de 1 kHz me da 1647 y con una resistencia de carga de 10K me quedan 1827 Hz. Bueno, con estos datos voy a armar el borde.